cuál es el momento por el que atraviesa justo ahora la economía mexicana. Lo vamos a abordar y lo vamos a hacer de la mano de José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC México. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como hemos visto en el primer día en el cargo, en el nuevo mandato por parte de Donald Trump, pues declaraba la emergencia nacional en la frontera con México. Esto le permite, por ejemplo, desbloquear fondos federales para la construcción de ese muro fronterizo e incluso desplegar el ejército y la Guardia Nacional en esa zona. Pero hay más medidas con las que ha amenazado y la principal tiene que ver con imponer aranceles del 25% a las importaciones procedentes de su país, de México. ¿Esto qué efectos tendrá sobre la economía mexicana? Sí, claro, Rocío. Mira, es un punto muy importante porque, como bien sabes, América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México actualmente tienen un nivel de integración bastante fuerte. Entonces, creemos que de materializarse estas medidas, posiblemente relacionadas con aranceles, pues evidentemente podría tener un impacto inflacionario en la región por el ajuste que tendríamos en las monedas, también por el ajuste en precios que podríamos ver de productores, por ejemplo, en el caso de productores mexicanos, y también esto tendría un impacto negativo en la actividad económica. Sin embargo, nosotros lo que hemos estado percibiendo es que si bien el tema de migración es una prioridad y que creemos que hay bastante apertura y bastante disposición para tratar de frenar, por ejemplo, el flujo de migrantes en la frontera, para tratar de recibir repatriados que actualmente están en Estados Unidos, creemos que estas amenazas de aranceles están funcionando de alguna forma como una estrategia de negociación y justamente por la relevancia que hay en términos de integración económica, creemos que aunque no las podemos descartar, no sería una primera medida que implementaría Estados Unidos hacia Canadá y hacia México, porque como te comentaba, tendría impactos muy negativos para toda la región. Hay que tener en cuenta que los tres son países socios en ese tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En todo caso, además de intentar ser optimistas y esperar que no se materialice, o al menos del todo, ¿no? Ese 25% del que habla, ¿qué puede hacer México? ¿Qué más para responder a esas intenciones que al menos están sobre el papel en Estados Unidos? Claro, es muy buen punto. Mira, nosotros creemos que la nueva administración en México, que arrancó en el 1 de octubre de 2024, pues ha sido bastante clara sobre las intenciones que tiene de preservar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En distintas ocasiones ha hablado la administración sobre los beneficios que hay en términos regionales, en términos comerciales, en términos de competitividad con el resto del mundo. Y creo que de las medidas que hemos estado escuchando cada vez más, pues es este esfuerzo de frenar el flujo migratorio en ambas fronteras de México, tanto en la norte como en el sur, recibir posibles deportaciones que pudiera haber por parte de Estados Unidos, implementar un programa para ayudar económicamente a estos posibles repatriados que pudiera haber. Y también creo que algo muy importante es México ha estado mandando un mensaje sobre pues la prioridad que tiene con Estados Unidos en temas comerciales. Por eso hemos visto, por ejemplo, una serie de aranceles que se anuncian en diciembre para países que no tengan un acuerdo comercial con México. Esto evidentemente tratando de mandar una señal clara sobre que la prioridad es pues preservar estos lazos con Estados Unidos, con Canadá y con otros países con los que México también tiene tratados de libre comercio. En todo caso, piensa, estar en riesgo la continuidad de algunas fábricas que grandes multinacionales e internacionales han instalado en los últimos años en México para proveer precisamente al mercado de Estados Unidos y con costes más baratos, con menores costes? Claro, gran pregunta. Mira, de momento no creemos que esté en riesgo. Evidentemente, si hay un escalamiento más importante, si hay un nuevo régimen arancelario entre Estados Unidos y México que no lo vemos, sí podríamos ver un riesgo más importante. Lo que estamos percibiendo para 2025 es probablemente un poco más de cautela para algunas empresas de distintas regiones del mundo que se han venido instalando en México en las últimas décadas. Creemos que posiblemente van a ser un poquito más cautelosos, van a tratar de evaluar cómo podrían ajustar en caso de que hubieran escalamiento, qué soluciones podrían encontrar pues, para tratar de ser lo más competitivos posible, para no sacrificar mucho los márgenes de utilidades.
pero de momento no estamos viendo que el riesgo sea tan grande como para replantearse estar en México. Creo que sigue haciendo mucho sentido. Eh, Digo, la economía exporta alrededor de 600.000 millones de dólares cada año. Más o menos 81% de estas exportaciones van a Estados Unidos. Es un número que ha venido creciendo de manera importante. Es una economía que está bastante conectada, no solo con Estados Unidos, sino también con otras regiones, ¿no? En el caso de Europa, en el caso de España, que también hay Mm. un lazo comercial importante. Entonces, creo que más que replantearse en este momento es tratar de ver cómo adaptar el contexto actual para este año y para poder salir bien librados, ¿no? Mm. El tema migratorio, ¿hasta qué punto les preocupa a ustedes esa decisión de cierre de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera que coincide con México? Mira, yo creo que hay bastante conciencia sobre el tema del flujo migratorio, no solamente en esta frontera, creo que es un tema global, ¿no? Que ha venido ganando relevancia. Creo que hace sentido tratar de poner un poquito más de orden en ese sentido. Creo que por eso México ha mostrado una gran apertura. A nosotros, pues nos ha sorprendido positivamente el hecho de que no solamente se está, por ejemplo, tratando de poner un poco más de control en las fronteras, tanto en la sur como en la norte, sino también esta semana y la semana anterior, pues se anuncia este programa de repatriación para posibles deportados, de tal manera que México pueda recibir, ya sea por tierra o por aeropuertos, algunas posibles deportaciones que pudiera haber. Entonces, pues creo que hay bastante conciencia al respecto y creemos que pues se pudiera dar de manera ordenada. Evidentemente trae otros retos, ¿no? Trae un reto fiscal, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un programa social para estos repatriados, cuánto eso implicaría de gasto adicional, Sí. etcétera. Creo que es un tema que da para discutir hacia adelante, pero de momento creemos que están en disposición para resolver, ¿no? Bueno, y toda esta situación de tensión con el vecino que tienen al norte, con Estados Unidos, ¿en qué momento le pilla a la economía mexicana? ¿Cuál es la fotografía ahora mismo de la economía mexicana? Claro, mira, la economía mexicana venía creciendo a un ritmo bastante resiliente, bastante saludable después de la pandemia, no hubo un proceso de recuperación lento, pero 2022, 2023, incluso 2024 vimos un ritmo de crecimiento favorable. No obstante, estos últimos trimestres, estos últimos meses del 24, arranque el 25, pues creemos que la economía mexicana está entrando ya en una desaceleración, en una moderación. No esperamos una recesión, no esperamos que haya una contracción importante de la economía, pero sí creemos que el ritmo de crecimiento va a ser más moderado en 2025, en parte pues por esta incertidumbre que hay de factores externos y factores locales que a lo mejor puedan inhibir un poco la inversión en este año, pero creo que hay otros sectores que también están mostrando una resiliencia importante, ¿no? El caso de servicios, el caso de manufactura, que es un poco donde México pues tiene bastante competitividad con respecto a otros países. Creo que eso puede servir para establecer un piso relativamente sólido. Esperamos que la economía crezca 1.3% en 2025, desde un 1.6, 1.5% en 2024. Entonces creo que será un año de crecimiento más moderado, pero con un piso resiliente y con un crecimiento heterogéneo entre los distintos sectores, ¿no? Hmm. Dependiendo de cada uno. Antes citaba a la moneda, citaba al peso. ¿Con qué riesgo de depreciación añadida cuentan ustedes para este año, Sí. ¿no? De la moneda mexicana por todos estos cantos que se escuchan desde el norte? Claro. Mira, también ha sido un tema bastante interesante el comportamiento del tipo de cambio, de las tasas de cambio. Como sabrá Rocío, hubo un ajuste bastante importante de la moneda, del peso mexicano, después de la elección en México, ¿no? Prácticamente de estar en 16.50, 17 pesos por dólar. Actualmente la tenemos en un rango de 20 bajos por dólar, es decir, ya vimos un ajuste importante, en parte porque el mercado ha venido incorporando un perfil de riesgo un poquito más alto, en parte porque también hay una mayor incertidumbre sobre qué pueda pasar con la administración en Estados Unidos, sobre el riesgo arancelario, sobre qué medidas podría haber que pudieran afectar a México. Entonces, creemos que una muy buena parte de estos riesgos actualmente ya los está reflejando la moneda. Creemos que va a ser un año de alta volatilidad. Creemos que hay que ver este tema con cierta cautela. Nuestros estrategas están viendo
una tasa de cambio de 20.75 por dólar para final de 2025. Lo que hemos estado viendo en los últimos meses es un rango entre 20 y 21, creo que es lo más sensato. Esta semana creo que es un gran ejemplo. El lunes, que es la toma de posesión, vimos al peso en rango de 20.85, 20.86, regresa a 20.50. Cuando anuncia esta amenaza de 25% a partir del 1 de febrero, regresa a 20.70 y hoy en día está en 20.22, 20.23. Entonces, creo que vamos a ver algo de volatilidad, pero creemos que los factores de riesgo ya están un poco en el precio y por eso es que creemos que este 2021 como rango hace sentido para todo el año. Quizás habrá algunos bandazos cuando hay Mm. alguna noticia relevante, pero vemos relativamente estable ese rango, ¿no? Una cosa más. Recientemente el gobierno mexicano ha presentado un plan de desarrollo económico con el que pretende que la economía del país escale hasta la 10ª posición dentro de la Mm. economía mundial. ¿En qué se basa ese plan y hasta qué punto lo ven ustedes factible que se implemente? Sí, mira, también es un muy buen punto. Sí, efectivamente se presentó, se llama Plan México. Es un plan que apunta a un proyecto de largo plazo, prácticamente durante lo que resta de esta administración, hasta 2030. Y nosotros lo vemos con buenos ojos, porque creo que aunque se pueda ver ambicioso, aunque tenga algunos estimados, vamos a decir, optimistas, creemos que al menos esa dirección es la dirección correcta, en el sentido de se incluyen, por ejemplo, algunos incentivos fiscales para empresas que quieran invertir o reinvertir en México. Se incluye, por ejemplo, diferenciar el país, ¿no? En distintos polos económicos, en distintas regiones, de tal manera que se pueda sacar provecho a cada una de las regiones. Se apuesta a crear incentivos para sector privado con ayuda del gobierno, tratar de aumentar la inversión extranjera directa. Entonces creemos que aunque no se materializara el 100% de este plan, creo que la dirección es una dirección constructiva, es una dirección que creo que al mercado le gusta. Este tipo de políticas creemos que siempre son bien recibidas. ¿Mm? Entonces, ojalá que se dé, ¿no? Las metas, pero en caso de no darse nuevamente, creo que al menos la dirección es la dirección correcta. Y yo creo que lo más positivo de todo esto es cuando se da este anuncio, se da el anuncio por parte del gobierno, pero de la mano del sector privado, ¿no? Con jugadores bastante relevantes estando en la presentación. Y creo que esa señal de cohesión entre la parte pública y la parte privada, pues es una señal que debería de mandar certeza hacia adelante y a pesar de los retos que hay, ¿Mm? pues evidentemente tratar de moverse en ese camino, ¿no? José Carlos Sánchez, economista senior de SSBC México, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Gracias a ustedes, Rocío. Buenas tardes. Hasta luego.